What are you reading? The Dance of Dragons. What's it about? It's the story of the fight between Rhaenyra Targaryen and her half-brother Aegon for control of the Seven Kingdoms. Both of them thought they belonged on the Iron Throne. When people started declaring for one of them or the other, their fight divided the kingdoms in two. Brothers fought brothers. Dragons fought dragons. By the time it was over, thousands were dead. And it was a disaster for the Targaryens as well. They never truly recovered. Dance of Dragons. Why is that a dance? It's just what they call it. Make much sense. I think it's poetic. Yo ya les había contado esa historia antes. La pueden ver aquí o aquí. No recuerdo, pero bueno. Antes de empezar, quiero decirles una cosa. Díganme en los comentarios y déjenme un generosísimo like si les gusta este formato, porque definitivamente es un formato para mí mucho más sencillo de hacer. Esto no significa que vayamos a suplir los ensayos y demás, porque eso es lo que más me gusta hacer. Pero ya que toman tiempo de uno a otro, podría tal vez estar aquí cubriendo algunas noticias y dando mis opiniones al respecto de esta manera. Entonces díganme si les gusta este formato y sin más ni más vamos a lo que truje chencha. HBO acaba de anunciar lo que parece va a ser otro spin-off de Game of Thrones. Ya sabíamos que había varios en trabajo y demás, pero solo uno había llegado a la etapa de hacer un piloto, que es Blood Moon. Blood Moon es el spin-off que contaría realmente desde épocas muy antiguas, miles de años antes de lo que vimos en Game of Thrones, cuando los caminantes blancos llegan por primera vez, cuando los primeros hombres todavía convivían con los niños del bosque y todo este tipo de cosas que sería muy interesante ver. Pero al parecer se acaba de reportar que ya hay otro spin-off que está pasando a la etapa de hacer un piloto. Y pues hay mucha información al respecto. No quiero cubrir todo, solo lo que realmente nos importa en este momento. No nos importa quiénes están escribiendo en este momento ni nada de eso. Estos al parecer dicen que se basaría principalmente en Fuego y Sangre, que es el libro de los que he estado haciendo algunos videos. Este libro cubre la mitad de la historia de los Targaryen, porque va a haber un Fuego y Sangre número 2 que va a cubrir la otra mitad. Son libros muy extensos con muchas historias y hay varias maneras en las que esto podría funcionar. Hay varios rumores de qué es lo que va a pasar y eso en especial por un poco de falta de lectura, de comprensión. Por ejemplo, muchos ya están asegurando que va a ser de Danza de Dragones, cuando no necesariamente es así. El reportaje original de EW dijo que realmente había una posibilidad de que cubrieran Danza de Dragones o que eventualmente llegaran a cubrir Danza de Dragones. Esas son las palabras. Nada está asegurado todavía. Todavía hay varias épocas que se podrían cubrir y varias maneras en lo que se podría hacer de esta manera. Pero vaya, la Danza de los Dragones es algo bastante interesante. Si es la Danza de los Dragones, no podemos descartarlo por completo, a pesar de lo que acabo de decir. Bastante tópica mi gorra, por cierto. Si es la Danza de los Dragones, no podemos definitivamente descartarla. Y sería una época muy interesante. Es una época de guerra civil entre los Targaryen, donde todavía había dragones. Entonces se vieron muchas batallas en el cielo, bastantes pueblos quemados y ya saben, todo lo que pueden hacer varios dragones. Sin embargo, debido al reportaje sabemos también que es probable que se base en el libro Fuego y Sangre, y ya que cubre un periodo histórico tan grande, hay varias posibilidades. Podrían hacer la conquista de Aegon Targaryen, podrían hacer la primera guerra civil Targaryen, que fue cuando Maegor el Cruel llegó a instalarse al trono por sí mismo. Podría ser el reinado de Jaehaerys Targaryen, Jaehaerys el Conciliador, que yo creo que fue uno de los mejores, si no es que el mejor rey Targaryen, y cosas del estilo. Definitivamente hay mucho de donde sacar. Entonces no podemos reducirnos a que nada más vaya a ser la Danza de los Dragones. No es el único lugar de donde se pueden sacar cosas. Por lo que se dijo, es muy probable que en algún momento toquen esa historia. Sin embargo, también cabe otra posibilidad. No sé si algunos de ustedes han visto la serie de Vikings.
que empieza con Ragnar y luego pasa a sus hijos. Es una serie un poco generacional. Pueden tratar de hacer algo similar con toda la dinastía de los Targaryen. Por ejemplo, tal vez una temporada por dinastía para ver lo que hicieron cada uno de sus personajes, o 2 temporadas, o no sé, alguna cosa del estilo. Y no quise decir dinastía, quise decir generación. Ahora, hay que aclarar muy bien, que estos 2 spin-off todavía están en etapa de piloto. Esto no significa que están confirmados, todavía no tenemos fechas, todavía no tenemos si va a haber realmente varios capítulos, si la van a transmitir ni nada de ninguno de estos 2 spin-off. La etapa del piloto es cuando se graba el primer capítulo para que los ejecutivos lo vean y digan sí vamos a invertir dinero en esto, sí vamos a poner todos los huevos en esa canasta. Entonces todavía no podemos cantar victoria. O victoria, porque probablemente muchos estamos un poco decepcionados todavía con el final de Game of Thrones, pero eso hacia el final. Ahora, la ventaja de que, por ejemplo, escojan hacer que lo vamos a llamar nada más por ponerle el nombre Fuego y Sangre, ya sea de la Danza de los Dragones y demás, es que es una época que ya tiene una historia definida, una historia escrita por George R. R. Martin. Esto, que es lo que da la ventaja de que no nos vamos a llevar sorpresas como con Game of Thrones, que no nos vamos a llevar una temporada final donde el final es completamente inesperado porque subversión de expectativas y cosas del estilo, sino que ya tenemos una línea marcada que pueden agregar definitivamente muchos detalles en toda esta historia que sin duda podrían hacerlo. Desarrollo de personajes y demás que lo haría muy interesante de ver aún así. Y pues no tendríamos esas sorpresas. Ya sabemos a lo que vamos, ya sabemos que es bueno, ya sabemos que al menos a la mayoría nos gusta esa época de la Danza de los Dragones, de cómo termina y demás. Entonces, por ese lado podríamos estar muy felices. Y pues la desventaja de todo esto es casi lo mismo, que ya sabemos cómo va la historia, que al menos los que hemos leído esos libros y los que se han molestado para tal vez leer la Wikipedia o tal vez ver videos al respecto, ya sabemos exactamente lo que va a pasar. Nada de que hay esta sorpresa y a lo mejor muere o cosas así. Entonces está esa desventaja. La ventaja de Blood Moon es que es una época que tenemos muy pocos datos históricos de Poniente al respecto. Es una época muy desconocida. Es una época donde vamos a tener muchas cosas nuevas. Ya sabemos más o menos que el héroe prometido, Azor Ahai, lo que sea, llegó y venció al Rey de la Noche o a la Noche Eterna o la Noche Larga, la Larga Noche, lo que como quieran llamarle. Brandon el Constructor hizo el muro y algunas cosas por ahí. Sabemos datos pequeños, pero no sabemos cosas como qué hacían los niños del bosque, por qué se extinguieron, por qué se crearon los caminantes blancos realmente, cuál fue un verdadero motivo que se salieron de control y cosas del estilo. Sobre esa época todavía hay muchísimas incógnitas y sería más interesante explorarla de manera original, de manera supervisada por George R. R. Martin tal vez, pero sin que haya ya escritos al respecto. Entonces, dentro de ese punto sí sería mucho más sorprendente de quiénes van a morir, de quiénes son estos personajes, qué están haciendo aquí, qué es lo que está pasando, cómo se fundó Casa Stark, esto es sorprendente, no puede ser, bla bla bla. El problema de esta es que realmente también podrían darnos la sorpresa de que nos encantaron con 2 temporadas muy buenas, pero como no tienen supervisión y como George R. R. Martin realmente no se lleva muy bien con la televisión, puede terminar dejando el proyecto otra vez y dejando a los escritores a su suerte, y que realmente sean escritores como Benioff y Weiss que no saben terminar una historia. Entonces ese también es un riesgo, pero pues ahora sí depende de qué prefieras. Muchos dragones y efectos especiales y batallas aéreas con una historia que ya conocemos de cabo a rabo, o una historia nueva con los caminantes blancos, con las primeras casas de los primeros hombres de Westeros y demás. Muy probablemente HBO solo va a poner el presupuesto para una, a menos que las dos sean realmente así que les vuelen la cabeza a todos los ejecutivos. Pero ya que Blood Moon realmente tiene esta desventaja de que ya sabemos qué pasa con los caminantes blancos y que casi a nadie le gustó,
cómo terminan los Caminantes Blancos, cómo termina esta amenaza con Deus Ex Machina Arya, muchos pues realmente no tenemos tanto interés en el origen de estos mismos, entonces pueden estar viendo qué otras cosas pueden hacer, y he visto mucha emoción por lo de este spin-off, entonces puede que este sea la respuesta. Ahora, en cuanto ya les quería platicar, en cuanto a lo que les quería contar acerca de pues lo que estamos decepcionados sobre Game of Thrones, hay muchos que estamos muy decepcionados todavía, entonces realmente a mí no me emociona mucho que vaya a haber estos spin-offs. ¿Por qué? Porque sigo desencantado con HBO después de lo que hicieron, sigo desencantado con el hecho de que no hayan al menos aceptado, tal vez hubo un error aquí, tal vez lo debimos haber hecho un poco más de capítulos. No hubo como esta aceptación de tal vez no fue lo mejor que pudimos haber hecho y después lo vamos a hacer mejor. Simplemente se quedaron en ese punto y me da miedo que se vayan a seguir quedando en ese mismo renglón para estos próximos spin-offs. Entonces no me hago mucho a las expectativas, no me hago mucho a la ilusión de qué es lo que va a pasar con esto. Principalmente sobre Danza de Dragones, porque ahí yo ya sé la historia, yo ya imaginé la historia en mi cabeza, ya la viví en mi cabeza, entonces no me emociona tanto verla en la pantalla, en especial si hay un riesgo de que pase algo tan malo. Y yo sé que mucha gente siente lo mismo que yo, que si Blood Moon nos va a decir sobre los Caminantes Blancos y que Arya los mata como si fuera nada, como si fuera mantequilla, no me interesa. Creo que en este momento depende muchísimo de qué esté haciendo HBO con sus escritores, de qué libertades de expresión les estén dando en sus guiones y qué tan creativos realmente puedan ser estos guionistas y qué tan de la mano puedan estar supervisados por George R.R. Martin. Esto van a ser cosas muy importantes, definitivamente es algo que no creo ni siquiera que vayamos a ver en el 2021, creo que si vamos a ver algo de esto va a ser así siendo muy generosos a finales del 2021 o a principios del 2022. Como dije antes, esto apenas está en la etapa de un piloto, todavía se tiene que aprobar, tienen que ver qué está pegando más, qué no está pegando más y pues al final de cuentas vamos a ver. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta uno? ¿Les gusta el otro? ¿Les gustaría los dos? ¿O están desencantados y simplemente están como yo, como pasajeros viendo pues a ver qué pasa? Realmente yo en este momento ya estoy más en una situación de que HBO tiene que volver a ganarme. Estoy abierto a que me gane y no soy muy difícil de ganar. Un buen trailer probablemente va a ser cosas bastante buenas hacia eso. Pero pues para un trailer realmente todavía falta por lo menos yo creo que un añito. Entonces díganme aquí abajo en los comentarios qué opinan. Recuerden, déjenme un generoso like, además de decirme si les gusta este formato o no. Y si les gusta todo esto, por favor consideren apoyarme en Patreon, porque ahí hago esto nada más con audio, no necesariamente con video, pero hago esto bastante y me gusta, con otras noticias un poco menos relevantes para el canal, pero creo que bastante interesante a final de cuentas. Dense una vuelta por ahí y ya me voy. Alardo Jairis.